Eh, Como les digo, vamos a ver el tema del ego, un tema que es muy común y corriente, y que es muy nombrado y todos tienen su definición porque todos suelen hablar del ego, pero en sí mismo es un tema súper profundo y que hay distintas visiones. Una es la visión espiritual oriental. Otra es una visión también de carácter espiritual, pero más ligado a lo que se desarrolló en Occidente. Ahí tenemos dos líneas de trabajo con el ego y también está la definición de la psicología, que también hay unos matices y unas diferencias esenciales. Pero todos más o menos tienen una idea de lo que es el ego. Así que, Eduardo, comenzaríamos contigo. Yo supe que estuviste en una escuela Hare Krishna y yo creo que ellos Ahí hablaron del ego. hablaban del ego falso, hablaban del ego falso y del ego verdadero. Qué interesante. ¿Cuál era el ego falso? El ego falso era el que te hacía, el que te identificaba con el personaje, con el nombre, con el sexo, con lo que haces, todo lo que tiene que ver con tu personaje era el ego falso. Y el ego verdadero era el que tenía que ver cuando tú entendías que eras una chispa divina y éramos como todos lo mismo y estábamos en un camino espiritual en diferentes fases. Y Cuando ellos, se entendía de esa forma era como el ego verdadero, decían. Eso decían. y decían que todos estaban en contacto con el ego verdadero. No, no. ¿Qué había que hacer? Para entrar en contacto con el ego verdadero, Claro, para conocer o reconocerse como un ego verdadero. no sé. Es que lo que pasa es que lo estudiábamos, ¿no? Pero no sé. Claro. Al leer y uno iba entendiendo, pero no sé cómo, qué hacer, lo práctico no te sabría decir. Oye, ¿y los Hare Krishna hacían meditación? Sí, pero era casi toda como un mantra. Era Puro todo con el Om o con algún mantra. No era una meditación así como muy silenciosa, era como más mantra. como con mantra. Ya. ¿Y en toda la fase era como las mismas tipos de meditación o hacían unas como en distintos niveles? No, es que las clases a las que yo iba no eran Mm. mucho de meditación, en general eran más de estudios del Bhagavad Gita Mm. y eran una hora de estudio del Bhagavad Gita, por ejemplo, y al final había algo de meditación, pero era como para más o menos cerrar la clase y entrar en armonía o para abrir las clases, pero no era una clase netamente que tú fueras a meditar, ¿cachai? Era como un Ya, complemento, ¿no? A lo mejor yo no llegué a esa instancia donde ya era más elevado el tema, creo yo. bueno, gracias por tu aporte. Bueno, interesante lo que decía Eduardo, porque él habla de que en esa escuela hablaban de dos tipos de ego, un ego verdadero y un ego falso. Y eso también se repite en otra enseñanza, en otras doctrinas. María Luz, ahora vamos a ver si te podemos escuchar. No, sigues muteando, ahí algo pasa. José Naranjo, que tiene una tremenda y larga trayectoria en los temas de este tipo. ¿Qué nos podrías hablar El, del ego? del ego, que bueno, es parte de la personalidad y que ¿Ya? dentro de sus características se denota el separar. El siempre está vinculado en todo aspecto la separación, la división, en donde en ello se empieza como a alimentar. Y bueno, y su contraparte, claro, es el ser.
la otra parte. Eh, y en realidad ese es como el punto del ego, que está parte de ahí de la lujuria, la vanidad, el orgullo, la codicia, en donde la persona o uno mismo se empieza a enfocar en la individualidad, ¿no? Esto es mío, mío, mío. eh, y eso trasciende al punto de que empieza a alimentarse de uno mismo y este empieza a tener fuerza. Eso es, bueno, en grandes rasgos, eh, parte del ego. Ya, gracias. María Luz dice en el chat, mi idea es que es como una inteligencia artificial que nos maneja a su pinta y nos da características que nos individualizan. Somos como marionetas jugando un rol, pero creo que es necesario. Chuta, a ver, es que se me escapa aquí creo que es necesario para poder vivir en esta dimensión. Vi a un hermano hace un mes fallecido sin poder comunicarse, sin poder alimentarse. Su ego estaba escondido. Ya interesante eso también. Y Camu, ¿tú puedes hablar de lo que entiendes por ego? A ver. ¿Me escuchas? Sí, ¿Aló? sí, Ah, ya. Eh, Mira, para mí el ego es como la identificación que uno tiene como persona, como personaje, lo que decía Eduardo. El hecho de yo me identifico con mi profesión o en lo que trabajo o donde nací. Eh, es como lo que me representa en esta vida, pero usualmente lo que nos arraiga como ego no nos ayuda a elevarnos respecto al camino espiritual o a la evolución que queremos obtener las personas que nos queremos liberar de este mundo. Entonces, es una parte de la que tenemos que trabajar para poder superarla y acallar. Quizás necesario, no lo sé, pero un poco aplacar lo que es esa voz interna que nos llama a identificarnos y que está muy relacionado también con lo que es el control en la vida. Porque mientras más control creemos que tenemos, más nos arraigamos a lo que es el presente, a lo que es terrenal. Eh, Como que algo por ahí entiendo. sí, muchas gracias. Ahora me llamó la atención eso de que tú quieras liberarte de este mundo. Es interesante eso. Sí, es que en realidad, o sea, yo por lo menos siento que estoy de paso. Eh, O sea, la misma relación que tengo con mi familia o con mis cercanos, sé que son pactos álmicos que quizás cuánto tiempo llevamos entrelazándonos y, y la verdad es que, claro, vinimos con una misión a este mundo, pero en mi caso, por lo menos, yo estoy como chata, si no la disfruto, me gusta mi familia, mi gente, pero no sé, por lo menos yo siento un hastío en relación a estar inmersa en este sistema. El sistema como lo que es trabajo, eh, la gente que vibra más bajo, eh, esta energía densa a mí por lo menos no me llena y no me amarga, pero en realidad es como estoy saturada.
Entonces, para mí por lo menos yo sé que superar el ego también me ayuda a poder acercarme un poquito más a lo que es el camino de liberación. Ya, gracias. Ujú. Claro, interesante eso de que hay personas, hay muchas almas que tienen un anhelo y sienten una necesidad de liberarse de este mundo, ¿ya? Y también hay que entender que hay mucha información en el camino espiritual que dicen que uno solito se embarcó, se alistó para venir a esta experiencia. Entonces, yo creo que ahí a uno le falta todavía como despertar más conciencia de todo el proceso de su alma para que uno vaya afinando esas emociones, esas sensaciones. Porque esas sensaciones de que uno no pertenece a este sistema o a este mundo, porque cuando Jesús hablaba de mundo no hablaba del planeta, ¿ya? O sea, no va en ese sentido, tal cual como hablar del planeta, sino que hablaba el mundo es eh, todo el sistema psíquico, el sistema psicológico, el sistema cultural, todo lo que estamos nosotros, los parámetros y los paradigmas con los cuales funcionamos. Ese es el mundo que hablan ciertos maestros y que realmente las almas que están más despiertas, obviamente que no encajan y no están en armonía con ese sistema. Y eso es lo más normal y natural, ¿ya? Y muchos lo hemos sentido desde pequeño, una especie de desadaptación, ¿ya? Sentirnos desadaptados con esto, independiente incluso de muchos seres que se han sentido desadaptados y que no encajan, a pesar de haber tenido como una buena formación familiar, ¿ya? Porque las psicólogos muchas veces explican de que sentirse desadaptado tiene que ver con una familia disfuncional, pero no es tan así. Hay seres que tuvieron una excelente relación con los padres, ¿ya? Mucho, incluso en la biografía de algunos yogis como Yogananda y otros que hablan súper bien de sus padres. Tuvieron excelentes modelos, pero igual se sentían no, que no calzaban con este mundo y que también viene como una especie de vacío interno súper fuerte y ese mismo vacío es un motor, es un empuje para buscar esa armonía que no se encuentra en el mundo exterior, sino que está en otra dimensión y que la encontraron en una dimensión interna. Pero para eso tuvieron que profundizar internamente para sentir el ser, conocer a su propio ser, esa armonía, esa paz, esa trascendencia. Y muchos lo hicieron a través de la meditación. Y cuando hablo de meditación, hablo de una manera bien universal porque hay distintos tipos de meditación. Meditación significa que una persona está presente, está enfocado, está concentrado y está en contacto con la realidad, con lo real. Esa es meditación. Por eso hay meditaciones guiadas, meditaciones para manifestar una realidad. Hay meditaciones en movimiento. Hay meditaciones enfocadas totalmente en el mundo externo. La meditación vipassana, una persona se pone a caminar y está totalmente enfocado en lo que está haciendo, caminando, sintiendo la tierra, respirando, mirando, los cinco sentidos absolutamente activos en el aquí y ahora.
Es distinto a la otra meditación que uno cierra los ojos y uno se va a una dimensión interna muy profunda, ¿ya? Como muy irse hacia adentro, a su mundo interno. Entonces, hay distintos tipos de meditación, pero el concepto de meditación en general es ese. No estar en un mundo de fantasía, no estar siendo un juguete de la mente, no estar proyectándose al futuro, al pasado, eh, identificándose con pensamientos, sino que estar en contacto con lo real. Y entendamos que esas proyecciones mentales no es el mundo real, son proyecciones, son eso mismo, ¿ya? Entonces, ese es el concepto y muchos seres lograron aquí, en este propio mundo, trascender al mundo y se liberaron de la identificación del mundo, pero sin irse. O sea, el concepto también de trascendencia y de liberación no significa que uno con cuerpo es como que toma una nave y uno se va. Hay muchas personas que también lo entienden así, ya, y en muchas religiones y muchas sectas hablan de una especie de huida, pero una huida como de película de ciencia ficción. O sea que uno muere, uno desaparece y uno se va volando a otro mundo. No, eso también es bien caricaturesco, porque también hay un dicho muy importante en las enseñanzas espirituales que dice, para irse al nirvana hay que vivir en el nirvana. O sea, para irse al reino de los cielos hay que ya vibrar en ese reino de los cielos para poderse ir por correspondencia a él. Por eso que hay seres que lograron la iluminación aquí. Luego esos seres son seres ascendidos que eligen encarnar, pero eligen encarnar para realizar un dharma. El dharma es una misión del alma, una misión consciente. Por eso no llegan a este mundo a vivir lecciones de supervivencia. No llegan en oscuridad absoluta a recién teniendo choques conscientes o catarsis para poder entender quién es uno y dónde está, porque sienten un vacío muy grande, ¿no? Ya vienen ya con una cierta misión definida y si viene ya con muchos valores claros. Esa es la diferencia. Es como, Miguel, Sí, es como si vinieran sin el reseteo. mira, hay una especie de reseteo, pero no tanto. Porque, Claro, porque cuando niños igual también empiezan a recordar y a reconocer una serie de cosas, pero ese proceso es súper rápido, claro. ¿ya? Entonces reconocen también su misión de alma muy luego. Pero entendamos, interesante esto que estamos hablando, que existe la reencarnación automática, ya inconsciente, que uno muere, uno, bueno, igual va trascendiendo ciertas cosas porque cada vida también es un aprendizaje, ¿ya? Y también ahí hay una sanación, una rectificación de muchas cosas en el mundo, en el otro mundo cuando uno muere, pero después a uno lo envían, se puede decir, el ego no tiene idea por qué lo envían de nuevo, y por eso que choca acá de nuevo con la realidad. El alma, el ser sí sabe, pero hay otros seres que como ya tienen esa fusión con su ser y ya entienden su misión de alma y ya están despiertos en ese nivel, ellos eligen una encarnación pero de manera consciente. Y ahí hay una diferencia. Entonces están los avatares conscientes
y los avatares inconscientes en gran medida, como es la mayoría de las personas. ¿Ya? Pero sí es natural y normal esa desadaptación, ese no sentirse en el mundo de manera totalmente como que uno está en casa, sentir un vacío, un desasosiego, que algo como que no calza, eso es lo más normal del mundo. Incluso son signos de un alma más despierta, ¿ya? Porque la gente que no cuestiona nada, que está sumida en el sistema y vive a concho, pero de manera totalmente inconsciente, buscando placeres y después sufriendo sin saber por qué, pucha, lamentablemente están en un nivel de inconsciencia importante. La persona que reflexiona, que cuestiona, que necesita entender lo que está ocurriendo y el porqué de la existencia, es gente, se podría decir, más sana internamente. Miren, una persona con esas características, por ejemplo, no, a lo mejor no entiende la muerte, no entiende la vejez. O sea, de repente a uno le dan, no sé, 60 años y cuando uno siente que tiene cierta herramienta, bueno, será los 30 y después pasan 20 años y se van volando y uno como que siente que no hizo nada en tan poco tiempo. Eso es de un alma despierta, o sea, ¿qué sentido tiene todo eso? Una vida tan fugaz, donde uno cuando siente más o menos que ya está maduro y que ya entiende ciertas cosas fundamentales, no sé, le quedan 10 años de vida. O sea, este sistema igual es una locura, que es un sinsentido, ¿ya? Claro, pues cuando se logra despertar algo ya te queda muy poco de vida, po. Claro. Claro, Entonces, de fondo hay un sentido. Sí, a ver, venir a esta experiencia y todo, hay un gran sentido y todo encaja y es perfecto. Pero el mundo, así como está, ¿ya? Y en los niveles en que está funcionando, es una locura. Incluso grandes maestros que todos nosotros admiramos han dicho cosas que a veces nos producen resistencia. Jesús, no sé si en los evangelios apócrifos o en los oficiales, él muchas veces da a entender que este mundo era el infierno, era un infierno, ¿ya? Pero entendámoslo bien, no es que él tuviera como un desprecio, un rechazo al mundo, sino que lo estaba explicando y definiendo en un sentido casi científico. Infierno significa inferior. Y claro que estamos en este momento en una etapa de conciencia, en un nivel que es de las dimensiones inferiores. Es denso, es fugaz, es impermanente y está regido en gran medida por el inconsciente y por el ego. ¿Ya? Y hay un 3% o un 5% de conciencia real y verdadera que sí percibe lo real, pero es poco para alcanzar y para manifestar una vida, así como hablaban al principio, con los parámetros del ser interno, del ser espiritual. Entonces se necesita mucho todavía para que ese estado de conciencia a nivel de humanidad se vaya despertando, se vaya desarrollando para que el sistema y el mundo sea un reflejo más de esos parámetros. Porque han habido civilizaciones que sí, su sistema, su mundo, era más acorde. Y ese es otro tema. Estamos en una raza aria, que es la raza más burda y más oscura y más materialista
de todas las razas que han estado aquí en el planeta Tierra, la raza aria, la quinta raza, y donde el materialismo y el ateísmo y todos los principios espirituales se escondieron casi totalmente y está más encima en decadencia y estamos presenciando los finales de la civilización de la raza aria, que ha sido el tope, el tocar fondo. Entonces, ahora, de nuevo, de esa raza, viene la sexta raza, donde como humanidad vamos a ir recuperando esas enseñanzas espirituales, esos valores de la conciencia, se va a ir despertando y de nuevo, como digo, se va a ir recuperando ese saber ancestral que nos va a permitir de nuevo una evolución, una ascensión espiritual. Y cuando se culmine ese proceso en este planeta, se va a abrir un portal. Yo estoy hablando aquí a nivel de proceso de la humanidad, porque siempre hay seres que se revolucionan de manera independiente y hacen ese camino antes que la humanidad, que el grueso de la humanidad que esté en este planeta. Siempre han existido esos seres revolucionarios. Ya como pensemos en Buda, ya que se dice que logró la iluminación y logró la liberación. Pero a nivel de humanidad, cuando se culmine la etapa planetaria de ascensión, se abren portales para ir volviendo a otras galaxias, a otras constelaciones, donde cada vez más nosotros vamos a ir penetrando en nuestro origen, porque son niveles y niveles, ¿ya? Niveles y niveles. En alguna dimensión intermedia, nosotros nacimos como un ser, por ejemplo, como un ser pleiadiano, como un ser siriano, como un ser de Andrómeda. Entonces, cuando nosotros vamos de nuevo a reconectarnos con esas dimensiones y esos planetas de origen, esas galaxias, esas constelaciones de origen, nosotros vamos recuperando más nuestra identidad, nuestra esencia, pero aún así es intermedia, es como mucho más espiritual, mucho más esencial, mucho más de acuerdo a nuestra naturaleza del alma, pero sigue siendo intermedia. Sigue siendo intermedia porque nosotros venimos de un origen del principio único de donde salieron todas las constelaciones y todos los planetas y todo, y alguna vez vamos a llegar a ese punto, a ese centro total, ¿ya? Porque muchos dicen, ya, ya, yo soy arturiano, yo soy pleiadiano, no, realmente mi origen es de acá. Sí, es una identidad mu- mucho más real de la que hay aquí en este planeta, que es todo casi fantasía y artificio. Es un mundo demasiado virtual. Pero más allá de estas razas cósmicas, sí hay algo más allá. Incluso todas esas razas después se van a fusionar en un solo ser y no van a ver ni pleiadiano, ni arturiano, ni... Porque eso también es división. Eso también es identidad y eso también, en cierto modo, es separación. Ahora no se compara a la separación de nosotros, porque como ellos en algunas dimensiones muy elevadas están viviendo de acuerdo a los parámetros universales, no tienen guerra, no hay discriminación, trabajan en conjunto, en unidad, trabajan en armonía, cada uno en su misión, y se respetan. Los que están en una especie de confederación o de unión, ya que han hecho un pacto, pero hay unos que están en rebeldía con ellos y también pertenecen a razas cósmicas.
Entonces, lo que yo estoy diciendo es que incluso en esos niveles hay ciertos grados de separación, ¿ya? Ahora vamos a ir a lo que nos convoca. A ver, María Luz de nuevo escribió algo. Es como hacer el viaje de regreso porque si vamos a encontrar nuestros orígenes, no entiendo, avanzamos y retrocedemos al mismo tiempo. Mira, con respecto a eso, me vino la siguiente idea de algo que me transmitieron hace muchos años, de que esto de el Big Bang o de que todos volvemos a un origen y que todo desaparece, va a llegar un momento que todo el universo sensible, el universo material, por ejemplo, va a desaparecer. Incluso a lo mejor las energías de la luz, ya en alguna de sus manifestaciones, todo desaparece, porque todo vuelve al centro, vuelve al Dios inconocible, ya a ese Dios negro que hablan muchas mitologías espirituales, a una especie de agujero negro pero universal. Todos vamos a volver ahí. Y todos vamos a volver con el máximo de conciencia, porque ya experimentamos todo, lo sabemos todo, somos maestros de todos los universos. Y todos se van a unir y se van a fusionar y vamos a desaparecer en ese centro del centro. Pero se dice que después todo de nuevo va a volver a estallar y de nuevo Exactamente. se van a empezar a crear todas las dimensiones de nuevo. Novena, octava, séptima, sexta, quinta, ya, y va a venir como un nuevo día cósmico. Y ahí todas las almas van a volver a reexperimentar una serie de experiencias de todo tipo. Y eso, para nuestra mente común y corriente, puede sonar un absurdo. Pero tampoco podemos asegurar de que esta sea la primera vez que estamos acá. Claro, ¿No? además Porque que, es además un loop eterno, claro, Además que lo que yo estoy hablando lo estamos hablando en conciencia de separación, en conciencia claro. de dualidad. ¿Por qué? Porque hay una dimensión donde todo está ocurriendo, todo ha ocurrido en un eterno presente. Hay dimensiones así, entonces ni siquiera este cuento de que lineal, de que algo empezó, algo terminó, algo vuelve y vuelve. No, esto lo estoy hablando en la percepción en que estamos encajados. Pero hay unas dimensiones eternas del eterno presente donde todo está ocurriendo ahora. Todo está empezando, todo está ocurriendo y todo ya pasó. Están todas las posibilidades latentes. Miguel, ese es como el espacio cuántico. Claro, claro que sí. Por eso que el espacio cuántico es una teoría, la física cuántica es una teoría. Como los científicos han descubierto ciertos fenómenos que ocurren acá y no hay una explicación, la única explicación posible es teorizar que existen ciertas dimensiones donde todo eso ocurre. Pero como acá no se pueden medir, no se le puede sacar una fotografía, sino que se pueden medir fenómenos. De acuerdo a ciertos estudios, son una serie de teorías, pero son tan lógicas que si no existieran esas teorías, no se podría explicar lo que ocurre. Entonces, para eso existe la lógica, como decían los griegos, la lógica existe, la lógica sirve para entender incluso hasta la divinidad.
compartir. Por eso que este tema del ego lo vamos a ir tratando muy lento, sin preocuparnos en terminar una clase, porque es mucho tema y mucha reflexión, porque como les digo, hay varias explicaciones de acuerdo a las fuentes. Aquí está la portada, el ego. Esa hoja que reviste en un árbol y que de repente llega el invierno, llega un viento fuerte y se van todas las hojas, ese es como el ego, ¿ya? Son nosotros cuando nacemos empezamos a crear una identidad, un color de hoja, un tipo de árbol que nos diferencia de los demás. Después con el tiempo, eso se marchita y cae y desaparece. Después en otra vida se crea otra especie. Aquí nosotros podríamos pensar, bueno, ¿cuál es nuestra esencia? Bueno, nuestra esencia puede ser la estructura del árbol, no sus hojas. ¿Qué es el ego? Para la psicología, el ego es una instancia psíquica mediante la cual una persona se reconoce como yo y empieza a ser consciente de su propia identidad. Esto significa que el ego es, en sí mismo, la parte central de la conciencia humana, encargada de dar el sentido de sí mismo. Esto quiere decir que para la psicología, todavía no nos metemos en definiciones de fuentes espirituales. Nosotros empezamos a ser conscientes de nosotros mismos mientras crecemos. Cuando niños no somos conscientes de nosotros, pero llega un momento que sí me empiezo a reconocer, ¿ya? Y ahí se va creando una identidad. Y a eso la psicología le llama ego. Porque imagínense un alma que viene así en una tabla rasa, según la psicología, y de repente la empiezan a llamar de una manera. Es como un gatito que nace y le ponen un nombre. Y el gatito lo llaman, lo llaman, lo llaman, y el gato después empieza a entender que ese es su nombre. Después los dueños pronuncian el nombre y el gato mira, porque tanto que le repitieron que el gato ya entendió que se están refiriendo a él. Eso mismo nos pasa a nosotros. Por ejemplo, Eduardo era un bebé, le dijeron Eduardo, Eduardito, Eduardito, Eduardo, Eduardo. Ya. Y Eduardo después dijo, ya, yo soy Eduardo. Después cuando decían Carlos, él no miraba. Ya, después eso se refuerza en la escuela, cuando pasan la lista. Cuando la profesora nos nombra, uno levanta la mano. Ya, ahí se empieza a crear, ahí está el ego. Ya, una identidad que fue creada artificialmente en esta experiencia. Es el alma en sí, que nosotros no sabemos de dónde viene esa alma y que ingresó en la concepción cuando se unió un espermatozoide con el ovario. ¿De dónde viene ese ser? No, esa alma viene de otro lado. No tenía ese nombre, no tiene esa identidad. Por eso que se dice que es una identidad artificial, no es esencial. A alguien se le ocurrió. ¿Cómo después se va definiendo? Bueno, a ese ego le dieron una educación, le dieron valores, le dijeron lo que era bueno, lo que era malo, le dijeron que tenía que cuidarse de esto y confiarse de esto otro. Y además del nombre, se empezó a reconocer con valores
con creencias, y eso fue moldeando totalmente una personalidad X. Y nuestra personalidad cree saber lo que es bueno, lo que es malo, lo que conviene, lo que no conviene, lo que hay que hacer. Pero entendamos, ese es un programa artificial. Nosotros lo aceptamos. Fuimos programados. ¿Es la realidad? No. ¿Es la verdad? Tampoco. Es un constructo. Miren, el ego es un pensamiento, es una creencia instalada. Yo me creo tal persona, yo me creo esto, yo me creo esto otro, yo me lo creo. Y trato de ser fiel a esa creencia. Y trato de actuar a esa creencia. ¿Y cuántas veces nosotros nos vemos siendo totalmente distintos a la creencia? O sea, yo creo que yo soy, a ver, confiable, pero a veces miento, porque ¿para qué estamos con cosas? Aquí todos mentimos. Pero, ¿qué hace la persona que dice que es responsable, la persona que es honorable? Dice, bueno, yo miento, pero mentiras pequeñitas y mentiras que traen un beneficio para mí y para los demás, que es para no causar daño. Pero igual mentimos, ¿ya? Y así podríamos hablar de una serie de cosas. Entonces también nuestro ego es complejo porque nuestro ego también no es algo definido que uno diga, ya, yo soy esto y yo me comporto así porque yo creo así. No, muchas veces nos estamos traicionando a cada rato. Incluso el ego no es consistente. El ego es contradictorio. El ego vive también de la apariencia. El ego sí tiene un ideal de cómo quiere ser. Ahí entramos en la psicología, que la psicología definió que hay un super yo, que es como nuestro yo idealizado, que es el que nos reprende, nos castiga, nos reta, ya, y el que nos pone los parámetros. Después tenemos un ego más inferior que intermedio, que aspira a los ideales de ese super yo. Entonces siempre está como luchando para ser fiel reflejo de ese super yo. Ya, para muchas personas ese super yo es un yo bastante castrador, bastante represivo y bastante castigador. Para otros no es tan así. Entonces, hay distintos tipos de super yo, pero todos tenemos un yo idealizado al cual aspiramos ser. Incluso también en el mundo espiritual. Hay gente que tiene un super yo con un ideal espiritual. ¿Ya? Entonces, cuando no calza, cuando se ve y se reconoce que no está siendo como ese yo ideal, se castiga, se reprende, se reprime, se siente mal, cae como una especie de depresión, ¿ya? Es como, pucha, mi yo idealizado, mi super yo quiere que yo sea súper sano, quiere que yo sea no sé, que haga ejercicio, que coma 100% sano porque tengo que cuidar mi organismo, quiere que sea una persona virtuosa, quiere que incluso canalice a otros seres espirituales. Entonces, muchas veces el ego se da cuenta que no alcanza esos parámetros. Pucha, de nuevo estoy, no sé, tomándome una cerveza. Pucha, de nuevo prendí el pucho. Pucha, de nuevo me comí el asado, no hice ejercicio en 2 semanas, eh, y así, y así, y así. O, pucha, le mentí a esta persona, o de repente hice algo que no es muy valorable, ya. Entonces,
Cuando el ego se reconoce que no está cumpliendo con esa imagen, esa autoimagen que quiere lograr, muchas veces cae en esa especie de autocastigo, de depresiones, ¿ya? Que eso también es una trampa del mismo ego. ¿Sí? Estos niveles del ego son la locura del ego, la locura del ego. Ya, y más al fondo tenemos el ello. El ello es otro nivel del ego, podríamos decir del ego, no es el ego en sí, porque la psicología dice que el ego es el que está intermedio, pero dentro de todo este aparato psíquico, el ello son todas esas tendencias que vienen del inconsciente y que son instintos primarios. Ya ahí está eh, la pulsión sexual, la lujuria, todo esa, esos como instintos, pero que son los más básicos, ya la rabia o a veces las ganas de no hacer nada, la pereza. Por ejemplo, dicen que nosotros podríamos ver esta estructura psíquica que tiene cualquier persona también en la sociedad. En la sociedad está el super yo. ¿Quiénes son? Las autoridades. Ellos dicen cómo hay que ser, cómo hay que comportarse, las leyes, se supone que dirigen a la sociedad para un bien superior. Ya se supone que ahí estaban. Estos están bastante decadencia ahora, pero ahí estaban, no sé, las autoridades religiosas, los políticos, los jueces, los presidentes, el parlamento, que es como el yo ideal. Después está el yo intermedio, que es como toda la gente, ¿ya? Podríamos decir la clase media, todas las personas más o menos. Y en el ello está la gente como no muy, no muy sofisticada, ¿ya? Es como el pueblo del pueblo del pueblo, es como las bajas esferas del pueblo, que yo no, todos tienen su sabiduría, porque el instinto, porque eso representa como la parte más instintiva, que también guarda una gran sabiduría, si al final todo acá tienen una razón de ser, pero ahí se manifiestan más ciertas tendencias y emociones y necesidades y instintos más esenciales, más básicos. Por eso es que cuando llega un momento que ya la situación está tan loca, tan corrupta, llega un momento que ese ello se revela. En nosotros muchas veces hemos caído presa de el ello. Por ejemplo, cuando una persona en una circunstancia de su vida, en una etapa, está en un periodo de borracheras muy importante, ahí está siendo presa del ello. O en una etapa que ha sido muy promiscuo sexualmente y que está experimentando pareja, sexo casual, bueno, ahí también está siendo impulsado por el ello. No es ni por el ego intermedio, ni menos por el super yo idealista. Pero eso que hablé yo es para entender un poco los niveles que habitan en nuestro aparato psíquico de acuerdo a definiciones de la psicología tradicional. Pero para entender, ya para salir un poco de estas especificaciones, el ego es nuestra identidad. Y ese ego le da sentido a uno mismo. Por eso, cuando dicen que, claro, que nosotros, cuando niños y todo, lo único que tenemos para funcionar es el ego, es verdad.
porque nuestros padres de niños no nos enseñaron a meditar, no nos enseñaron a estar en contacto con otra dimensión de nuestro ser para reconocernos, no como en otras partes que desde chiquititos enseñan a los niños a la meditación y que incluso a estar en contacto con otras dimensiones más allá del ego. Tienen otro tipo de enseñanza. No, nosotros ya nos empezamos a aferrar a nuestra identidad para poder funcionar, para después elegir una carrera, un estudio, para tomar decisiones. A lo único que podemos recurrir es a nuestro ego, creado de manera artificiosa. Y es un traspaso de información. Claro, nuestros padres son los modelos número uno para formar esta identidad y este ego, pero esos padres también tuvieron su modelo anterior, cultural, social, religioso, y los abuelos también, y los bisabuelos y todo. ¿Qué es el ego para el budismo? Aquí ya entramos a las corrientes espirituales. Según el budismo, el ego es la concepción errónea del yo como una entidad que existe por sí misma. Es la idea de la naturaleza inherente del ego, la visión del yo, sostenida por una mente que no ha comprendido el concepto de vacuidad, que niega una existencia independiente y separada de todo lo demás. Oh, está difícil entender esto. Pero ¿qué es lo que quiere decir más o menos? El ego es la concepción errónea del yo. Ahí tiene que ver con lo que dijo Eduardo, que le enseñaba en los Hare Krishna, que había un yo verdadero. Ya, pero hay un yo erróneo, una concepción errónea del yo. Bueno, ese es el ego. Un yo falso, un yo real. Es la idea de la naturaleza inherente del ego. Esa es la idea. Ya, niega la vacuidad. O sea, niega que exista una esencialidad, como dijo Camus, la dimensión cuántica, que para el ego es vacuidad, es un vacío ahí, no hay identidad, no hay ego, ni cuerpo, ni muerte, ni nacimiento, nada, no hay materia, niega eso, no concibe la existencia así. Por ende tiene una existencia independiente y separada de todo lo demás. Existe la separación. Yo soy mi cuerpo, yo soy mis creencias, el vecino es otro, el presidente es otra persona, todos somos distintos y todos somos independientes. Ya, eso también es una ilusión, la ilusión de la separatividad y de la individualidad. En el fondo no, porque estamos todos conectados, somos todos parte de un solo organismo universal y en esencia también van desapareciendo esas personalidades. ¿Qué es el ego por 8? El maestro 8. 8 nos muestra el camino para liberarnos de nuestro ego y llegar a ser nosotros mismos. El ego es justo lo contrario de nuestro verdadero ser. Esto es bastante radical, dice que el ego es lo contrario al ser. En cierto modo tiene razón, porque el ego vive con parámetros que no tienen nada que ver con el ser. Les voy a dar un ejemplo. Si yo tengo 50.000 pesos y llega una persona indigente y me pide plata, el ego piensa, a ver, si le doy 10.000 pesos, yo me quedo con 40. O sea, yo pierdo 40 y él gana 10. Ese es un ejemplo bastante rústico del ego.
Ya, el ser no tiene ese tipo de sistema de funcionalismo. No es así, no piensa así, no ve eso, ve otra cosa. Para el ego siempre hay vencedores y vencidos. Hay negocios, hay transacciones. Unos ganan, otros pierden. El ser no es así, el ser no vive la separación. O sea, el ser dice, yo comparto conmigo mismo este dinero. El que me vino a pedir soy otro, es otra parte de mí mismo y lo que le hago a él me lo hago a mí mismo. Todo lo que yo realizo, el universo lo, lo proyecta, lo devuelve, lo responde. ¿Ya? Entonces, oye, yo no quiere decir que también se caiga en egos espirituales y creer que andar haciendo ciertas acciones altruistas es ser súper espiritual. No, estoy hablando de dos tipos de mentalidades que son totalmente distintas en su naturaleza, que una es el ego y otro es el ser, porque son parámetros absolutamente contrarios. No tienen nada que ver. El ego es un envoltorio de nuestra conciencia y a menos que nos liberemos de él, jamás llegaremos a conocernos. Claro, hay que liberarse del ego, pero la liberación enseñada por los maestros no es una liberación absurda, no es un suicidio, no es una negación, no, es un tipo de liberación que hay que poder eh, estudiar y comprender. ¿Ya? Es un tipo de trascendencia, pero hay que liberarse. Muchos dicen que no se puede funcionar sin ego. Bueno, eso es verdad hasta cierto punto. Llega un momento que sí existe la liberación total, porque sí existen seres en las dimensiones universales que no tienen el ego que tenemos nosotros. No viven con una identidad ficticia, funcionan de otra manera. Así que si es posible, obvio. Por ahora no. Bueno, lo dejamos hasta acá y las típicas reflexiones o comentarios con respecto a lo que vimos. Estuvo interesante la introducción. Hay algunos conceptos que ya van quedando más claros. ¿Quién quiere comentar alguno de esos conceptos para ver si los podemos seguir definiendo? Buenas noches, Miguel. Buenas noches. Yo prefiero volver a ver la grabación porque la verdad que me distraje, pero estaba, hasta donde escuché estaba muy interesante. Pero me comprometo a ver la grabación y darte una devolución para la próxima, porque es un tema bastante extenso, o por lo menos lo veo yo así. Pero Y también siempre. tú tienes mucho tiempo en grupos espirituales, supongo que te hablaron del ego. Sí, es cierto eso. Bueno, yo con el tema del ego tengo una particularidad. Ego, amor propio y dignidad. Siempre es un hilo muy fino para mí. Y la persona tiene que tener un poco de ego, no excesivamente. Que es Mira, parte también del amor propio. sí, qué interesante, porque, bueno, aquí todas las opiniones son válidas, ya, pero de repente tengo que hacer el contrapunto con el enfoque que nosotros presentamos en estas clases, ¿ya? Se suele confundir mucho el ego con el amor propio y con la dignidad,
y realmente no tienen nada que ver, ¿ya? El amor propio es cuando tú te conectas, cuando tú te reconoces como tu ser, tú te empiezas a amar a ti mismo. ¿Por qué? Porque ese amor no tiene que ver con los parámetros del ego. Entonces, es otro tipo de amor, ¿ya? No tiene nada que ver. Y la dignidad también empieza a nacer, la real y verdadera dignidad es cuando tú también te reconoces como ser, como tu ser es esencial, porque también esa dignidad no funciona de acuerdo a los parámetros del ego. Desde la cotidianeidad se ve así. Es que el ego responde a construcciones externas, ¿ya? De manifestación externa. Entonces, el ser, obviamente que la persona que se conecta con el ser tiene un amor propio, pero absoluto, porque se ama a sí mismo, porque se reconoce, está enamorado de su alma. En Sin cambio, llegar al narcisismo. eh, no, el narcisismo es del ego. El Por eso. narcisismo, por eso, el enamoramiento de la personalidad es narcisismo y amor propio del ego. El amor propio real y verdadero es del ser. Por eso que existe un yo real y un yo falso. Por eso es un hilo muy fino que separa ese tipo de cosas. Para mí, es mi opinión. Ujú. Después desde la teoría está todo aceptable. Pero ya te digo, te voy a dar una devolución más concreta cuando vuelva a ver la grabación. Ya, bueno, gracias. Miren, les voy a poner un ejemplo teórico. La dignidad del ego funciona que siempre tiene que luchar por su creencia. Siempre no tiene que dejar que nadie lo ofenda. No, esa es la dignidad, el amor propio del ego. Y eso lo pasamos viendo en la televisión. Hay muchas personas que cuando los critican, cuando hablan de su familia, saltan y dicen, no, yo con mi familia no se meten y están hablando de mis hijos y a mi pareja yo la defiendo. Ya, pero ese es el ego defendiendo su identidad, porque se siente amenazado. El ser esencial no le tocan ni un pelo. Nuestro ser, el observador espiritual, no es amenazado por nadie ni por nada. No se Aunque, hace cargo de este tipo de cosas. claro, porque el hacerse cargo es indirectamente creer que es cierto y darle el poder ya al otro, al que se mofa, al que critica, tú le otorgas el poder de dañarte, Sí, ¿ya? sí, Entonces es una proyección. Cuando una persona se empieza a autodesarrollar por dentro, empieza a independizarse de la opinión de los demás. Hace lo que tiene exacto. que hacer, se guía por su misión interior, se guía por sus valores, ¿ya? Y opinen lo que opinen los demás, les da lo mismo. Bueno, ¿Cuándo? ese tipo de situaciones en el común denominador se lo llama orgullo o ego. O sea, no hacerse cargo de lo que dicen los demás. A ver, si me acusás de ladrón y yo no te toqué nada, ¿por qué me voy a hacer cargo? Un ejemplo. Sí, pero el orgullo como defecto psicológico es cuando tú te defiendes y todo, inclusive sabiendo que lo que te puede decir una persona es cierta. Es una máscara, es una cáscara, ¿ya? Otra cosa, una persona que ya está en contacto con su ser interno, ¿ya? Puede ser barrendero, puede ser un jardinero de la plaza, que es digno, se siente digno, ¿ya? Entonces se siente orgulloso, pero ya pongámosle el orgullo, la dignidad del ser, ¿ya? En cambio, Lo normal. el ego vive de acuerdo a parámetros sociales y de acuerdo al sistema. Una persona que es en esas características es un perdedor, ¿ya? Es, el ego dice a quién no le he ganado a nadie.
¿Ya? Esa es la verdad. Entonces, el orgullo del ego, ahí no existe. Hay un orgullo quebrado, hay un apocamiento, porque en la escala social es una persona que está en las bases de la sociedad. Entonces, aquí estamos diferenciando los parámetros del ego, que vive de acuerdo a logros externos, al del ser, ya que el solo hecho de existir ya basta. No, no se requiere más, nada más que el hecho de existir. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento que el ser es una creación divina. Nosotros somos hijos de Dios. Somos todos iguales en esencia. Por eso, cuando uno ya se reconoce así, se conecta con eso y empieza a cultivar esa dimensión interna, ya no depende del afuera. No depende de tu logro social, de tu escala, de cuánto dinero tienes en tu cuenta, si eres el más guapo de la tierra, si no. No, esos son los parámetros del sistema de pensamiento del ego. Por eso que cuando hablamos de que Jesús hablaba del mundo, ya que se puede considerar que lo hablaba de manera negativa, es porque hay un mundo creado con falsos parámetros artificiales que están creados por el ego. Aquí estamos viviendo un mundo y un sistema ególatra, ¿ya? Por eso que muchas almas no se sienten en armonía con este sistema. El famoso yo-yo. Por eso que la liberación es hacia adentro. Después se va expresando en el afuera con sincronicidades, claro. Y también quiere decir no caer en el error, en la trampa del mismo ego, de que porque uno va entendiendo esto y uno se va volviendo espiritual, ah, ya voy a andar cochino, voy a andar con la ropa con un hoyo, no me voy a bañar, no, no voy a comprar cosméticos, no, pues eso es la trampa del mismo ego, porque el ego vive en la polaridad, entonces el ego espiritual a veces también cae en esa falacia. ¿Cuántos tipos en la India hay que están en los huesos, meditando todo el día, sucios, pidiendo dinero? Ese es el extremo de un ego que se cree muy espiritual y está, pero lo más dormido del mundo. Esa es una de las expresiones máximas del ego espiritual. Entonces, como decía Buda, el camino medio ya es el camino para el equilibrio y la felicidad. Y se va transitando el camino medio hasta llegar a una meta final que es una meta de liberación. Complejo el tema, pero ven qué interesante ir poco a poco entendiendo. Es muy buena la frase de Buda. Claro, la clave que nació de esta última conversación es que el concepto del amor propio ya lo ocupa demasiado el ego, ya lo manosea y no tiene nada que ver con el amor propio, real y verdadero que uno tiene que sentir ya de acuerdo al reconocimiento como un ser esencial. Es el verdadero amor propio. Gracias, Miguel. El otro amor propio es solamente siempre estar a la defensiva, estar defendiendo una identidad, una cáscara, una máscara. Mabel llegó bien tarde. ¿Qué tiene que opinar con respecto a esto? Nada. Miguel, fíjate que estaba viendo que eh, uno al final tiene una estructura social, o sea, una cultura también social en conceptos, porque antes que conociera lo que era el ego o bien otras cosas, cuando decía, no, ¿por qué?
si no, pues es mi ego el que tengo que defender. Entonces, yo creo que es como una frase que se tiene culturalmente arraigada, que identifica al ego como algo positivo y, y que la misma cultura, la misma sociedad ha hecho como que es normal, pero el concepto profundo del asunto del ego es totalmente diferente porque no se conoce, y yo tampoco no tenía idea, hasta que en cierta oportunidad ahí conocí lo que era el ego y el ser. Entonces, hace un tiempo atrás también una amiga me decía, no, pero no, ¿por qué me tienen que hacer esto? Y no, porque es mi ego el que tengo que tenerlo presente. Y ahí más o menos estuvimos conversando y como que vio de otro punto de vista el tema, por ejemplo, mismo el que estamos conversando. Entonces, como volviendo al principio, ahí hay un aspecto cultural que siempre se nos ha dicho, ¿no? Porque es nuestro ego. Entonces, claro, lo que uno no sabe que ese ego es una estructura exterior expresada a través de la personalidad, que lo que hace en sí es defender aspectos a, que a uno mismo nos toca. Ese era más o menos el concepto que me quería un poco aclarar. Sí, Eso, excelente. También hay que entender que las enseñanzas espirituales real y verdadera no apuntan a negar, ni a condenar, ni a negativizar. El ego no es malo. No es bueno, no es malo, no lo neguemos, no. Por eso que a mí me gusta mucho el concepto de ciencia espiritual, de ciencia esotérica. La ciencia estudia todos los fenómenos y no le pone juicios morales o valóricos. Esto es bueno, malo. No, es bueno primero estudiar las cosas como son, sus efectos, los resultados, cómo funcionan, los procesos, y cada uno ahí tiene que ir eh, administrando esa información de acuerdo a sus propósitos de armonía, de paz y de evolución. A veces el ego les puede servir para muchas cosas. Mire, el ego es como un administrador. Administra nomás. Administra un nivel de manifestación que estamos acá y ahora. Es como nuestro ser, ya los que estamos en un cierto trabajo, ya, nuestro ser ya lo hemos reconocido y debería ser como el presidente de una empresa, de una institución. Él sabe lo que quiere, él definió para dónde va, él ya sabe un poco el sentido de la empresa, la visión, tiene una visión, escribió la misión, la estrategia, ya lo tiene todo súper claro. Pero él no puede actuar, él no puede hacer la pega, la tiene que hacer otro a través de él, ¿ya? ¿Y quiénes son los otros a través de él? El ego, la identidad, las emociones, el cuerpo físico. Entonces, el ser dice, ya, este es mi norte, esta es la visión de la empresa, esta es la misión, esta es la visión, esta es la misión. Pucha, pero tengo que mandar al, al director, al administrador, y después él tiene que mandar al junior. Entonces, el junior va a ser la cara de la empresa en algún momento, en alguna negociación, en algún trámite. Entonces, ¿quién va? Va el ego, la cara del ego, el cuerpo, va la personalidad y con todas sus limitancias, ¿ya? A tratar de hacer lo mejor que puede con respecto a lo que el ser en algún momento de lucidez ha dispuesto.
y se va a equivocar 1000 veces. Y el ser, el presidente le va a decir, pucha, no hiciste lo mejor que pudiste, pucha, yo te mandé a negociar con esta persona porque necesito, no sé, comprarme un terreno en tal lugar en la playa porque yo necesito espacios de contemplación mirando el mar, pero yo no podía ir, entonces te mandé a ti, a un empleado que es el ego, y en la negociación te enrabiaste, terminaste peleando y no se hizo la negociación. Entonces, pucha, voy a tener que tener más dominio sobre ti. Voy a tener que se entienda más lo que quiero. Entonces, el ego es como un administrador porque ¿quién funciona acá? Bueno, funciona el cuerpo, funcionan las emociones de uno, funciona la identidad. O sea, para que el ser vaya teniendo ciertas manifestaciones y vaya creando realidad aquí en la 3D, el que tiene que hacer la gestión es Miguel Rojas, en gran parte. ¿Quién da la cara? ¿Quién va? ¿Quién hace el trámite? ¿Quién toma el metro? ¿Ya? Entonces, el ego solo administra conocimiento, administra ideas, administra valores, administra pensamientos. Y ese es un proceso. Y va a llegar un momento que el ego y todo van a estar alineados y todos van a funcionar en armonía y se van a ir logrando los propósitos del ser, porque todos van a funcionar. Nadie se va a arrancar con los tarros. Y cuando exista esa fusión Miguel, total, ya va a haber solamente ser y presidente, ya no van a haber lo otro. ¿Sí? claro, Miguel, se podría decir también que el ego es algo que uno tiene que domesticar, eh, porque tienes que acallarlo cuando quiere sobresalir o Claro, enfrentarse, como tú claro dices, que con una sí. negociación. Claro, Hay que porque, hay que mira, domesticarlo para poder uno encontrar un equilibrio en la vida. se podría decir que sí, porque cuando una persona está siempre en recuerdo de sí, en autoobservación, está el observador activo, está observando al ego. Entonces, cuando el ego está muy identificado y está siendo muy reactivo, ¿ya? Y está, claro, siendo condicionado por reacciones de emociones negativas, impulsivas, el observador lo puede neutralizar. Yo me estoy observando, oh, no, 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 estoy súper identificado, paro, me doy una vuelta, cuento hasta 6 y después respondo. ¿Han escuchado eso del método de los seis También segundos? podría estar relacionado con, sí, ¿Han sí, yo escuchado sí. los seis Miguel, segundos? disculpa, relacionado igual como a, al tema de la inmadurez emocional también, ¿o no? Sí, claro, todo está relacionado. Miren, existe la fórmula de los 6 segundos, que es un poco que tiene que ver con las identificaciones reactivas. El ego siempre está reaccionando porque defiende como su identidad. Entonces dicen que en un momento que uno se pilla reaccionando de manera muy automática, que uno cuente 6 segundos. Stop. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y la respuesta que viene de los 6 segundos va a ser distinta a la que salta al tiro. Es un método que los coaches lo enseñan. Te cayó mal una respuesta por teléfono, espera 6 segundos. Después responde. Te miraron feo, 6 segundos. Bueno, lo dejamos hasta acá y seguimos con este tema el próximo miércoles. Vale, gracias. Chao.
estén bien. Que Chao, estén muy Miguel. bien Muchas todos. gracias. Abrazo, Chao, Miguel. chao. Chao. Chao, chao. Que estemos bien. Chao, chao. Gracias. Chao.